Bueno, ¿a quién le encanta la Navidad? A mí me encanta la Navidad. Hay gente que la Navidad le trae mucha tristeza, porque relacionan la Navidad con un evento trágico en su vida. Se murió alguien importante, preciso en los días de Navidad, o algo le pasó y relacionan la Navidad con eso, pero eso hay que sanarlo. Si tú eres de esa clase de personas que relacionan la Navidad con eventos trágicos y la Navidad se te vuelve una tristeza, hay que quitar eso, hay que reemplazar eso por el verdadero sentido de la Navidad. Y cuando uno mira qué es la Navidad, cambia totalmente su mente y cambia totalmente lo que está sintiendo o pensando. Bueno, la Navidad como tal, como fiesta, como un festivo, no se empezó a realizar sino hasta el siglo IV, a mediados del año 500 después de Cristo. O sea, 500 años después de que Cristo nació, fue que se empezó a celebrar esto de la Navidad. En la cultura cristiana de los primeros 4 siglos, se celebraba más la muerte. Eso era culturalmente, en la cultura oriental, no se le da tanta importancia al día del nacimiento, se le da importancia al día de la muerte. Y se recuerda más a las personas el día de la muerte y se hace memoria de ellos y las familias, digamos, celebran por la persona que estuvo y tienen comidas. Es una bueno, a nosotros en nuestra cultura eso nos parece como ilógico, ¿verdad? Pero eso es lo que pasaba. Pero a medida que iba pasando los años, empezó a tomar importancia por algunas situaciones teológicas, doctrinales, de malas doctrinas que se están levantando, empezó a tomar importancia celebrar el nacimiento de Jesús y se empezó con esta festividad de la Natividad. Se llamaba la Natividad, el día del nacimiento de Jesús. Y fue el emperador Constantino en el siglo V. Constantino fue un emperador romano que se convirtió a Cristo, el primer emperador romano cristiano. Y Constantino entonces fijó la fecha de la Navidad. Él fijó la fecha no por el cálculo del día que Jesús nació, no. Él fijó la fecha por una conveniencia política, religiosa y social. Y fijó la fecha el 25 de diciembre. No porque ese día sea, posiblemente, según los estudios, Jesús nació más o menos en octubre. Es lo que la mayoría está hoy más o menos de acuerdo por las fechas, épocas. Pero convenientemente, el 25 de diciembre fue señalado el día de celebrar el nacimiento de Jesús, porque ese día en el Imperio Romano se celebraba una de las fiestas más grandes del Imperio Romano y era la fiesta del dios Sol, o lo que llamaban Sol Invictus. Y habían muchas celebraciones paganas al dios Sol, al dios Invictus. Y entonces Constantino, que se había convertido a Cristo, no quería más esa fiesta, sino quería a Cristo. Y entonces él dijo que ya no más Dios Sol, sino que Jesucristo es la luz del mundo. Y proclamó 25 de diciembre el día de la natividad de Cristo, o la celebración del nacimiento de Cristo, el Dios Invictus, el Theos Invictus, el Cristo que había nacido, que era la luz del mundo. Y entonces de allá para acá hasta el día de hoy se celebra 25 de diciembre. Conozco algunas iglesias cristianas que no celebran la Navidad. Y la razón que ellos dicen es porque ellos dicen que tuvo un origen pagano, porque fue reemplazo de la celebración del 25. Pero pues es una tontada decir eso, simplemente porque la Escritura no prohíbe la celebración. Al contrario, el Nuevo Testamento está lleno de referencias al gozo y la alegría de que Cristo se hizo hombre por nosotros, de que Cristo vino. Entonces, vamos a Lucas capítulo
Lucas capítulo 2, versículos 1 al 7. Vamos a leer. Lucas capítulo 2, versículos 1 al 7. Y dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Bueno, empecemos hablando de la promulgación de un edicto. ¿Quién promulgó un edicto? ¿El gobernador de Judea? No. ¿El regente de la región? No. ¿Quién lo promulgó? El mismo emperador, Augusto César. El emperador era, en la cultura romana y más, este emperador fue uno de los emperadores que se autoproclamó Dios en el mundo. Y entonces lo que él decía, se cumplía. Entonces él promulga un censo, un edicto, que todo el mundo en el Imperio Romano, todos los países que estaban bajo el gobierno de Roma, que era muy grande, muchos países, todos tenían que ir a su ciudad donde habían nacido y hacer un censo. En Colombia se hacen censos, ¿verdad? Hace poco se hizo uno. Cuesta mucha plata, pero con esos datos, los datos del censo son muy valiosos para el gobierno, para tomar medidas. Bueno, ¿por qué razón Augusto César proclamó un edicto? Tenía dos objetivos. El primer objetivo era medir la fuerza militar y tener registrados los varones que podían ser parte del ejército romano y que en algún momento, si había una invasión de otros potentados, tener la capacidad de reaccionar. Y en eso Roma históricamente ha sido uno de los imperios con la mayor fuerza militar. Entonces, el censo tenía como razón censar la población apta para el ejército, pero tenía otra razón. El censo también era para que la gente pagara impuestos. Entonces, con el censo, cada persona tenía que censarse y además llevar un tributo, pagar un tributo y tener, entonces, en el Imperio Romano, en el Senado romano, se manejaban presupuestos para el imperio y se hacían grandes inversiones. ¿Para qué era el impuesto? Para sostener al emperador, sostener la casa real con los cientos de personas que estaban allí sirviendo, sostenerlos, hacer proyectos, sostener el ejército. O sea, se necesitaba mucho dinero. Entonces, este censo tenía este objetivo. Bueno, José y María, ¿dónde vivían? En Nazaret, en la provincia de Galilea. Galilea es la provincia al norte. Después sigue la provincia de Samaria, donde viven samaritanos que no son queridos por los judíos. Y después viene la provincia de Judea, donde está Jerusalén, la gran ciudad y el templo. Galilea es vista por los de Judea como una provincia hermana, donde viven judíos, pero que también hay gentiles allí. Pero Judea es la provincia de los judíos. Y los samaritanos que están en la mitad, no, esos son malos, son mestizos, no son puros,
los odiamos. Eso es como lo que estaba pasando ahí. Entonces, José y María, llega el edicto. Ellos vivían ¿en dónde? En Nazaret. ¿Qué era Nazaret? Un minúsculo pueblo que casi nadie conocía. Se dice que tenía más o menos en esa época unos 500 habitantes. Que más gente tiene un barrio nuestro. Era un sitio bastante pequeño. Y claro, aunque fuera un pueblito pequeño, pues cada pueblo en Israel tenía su propia sinagoga. La sinagoga es el lugar donde se reúnen para adorar a Dios, para cantar, para leer la escritura, los judíos, con toda la situación judía, con lo que significaba ser del pueblo de Dios. Y allí había una sinagoga. José y María vivían ahí en ese pueblo, se conocieron ahí en el pueblo, se noviaron. En la Biblia, noviazgo no es una amistad para conocernos, no. En la Biblia, noviazgo es ¿qué? Compromiso para casarse. Y eso es lo que por lo menos nosotros acá en esta iglesia tratamos de aplicar. Que los chicos no se novien porque sí, dizque para conocerse, no, ennoviesen para casarse. Ese es el principio bíblico. Entonces José y María se comprometieron. Y ya me imagino a José y a María y sus familias en una reunión haciendo el compromiso con el rabino de la sinagoga presente para hacer el compromiso. Eso era muy formal, era casi como un matrimonio civil antes ya de irse a vivir juntos. Eso es como se hacía. Entonces, cuando dice la Biblia que José y María estaban comprometidos, significa que estaban en realidad ya casados civilmente, según lo que entendemos. Leyendo en Lucas 1, en el versículo 26, el ángel Gabriel se le presentó a María y le dio una noticia. ¿Y cuál fue la noticia? Versículo 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¡Wow! Impresionante, ¿verdad? María escuchando: voy a quedar embarazada. María sabía de las profecías del Mesías. Todo Israel hablaba de eso, y en la sinagoga se hablaba de la promesa del Mesías que vendría, el Hijo del Altísimo, y que iba a ser a volver a tener la grandeza del reino de David, porque era hijo de David, y todo el mundo hablaba de eso. Y María está estupefacta escuchando que va a tener en su vientre. Y claro, ella hace la pregunta, versículo 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Era virgen pura, es decir, no había tenido relaciones sexuales. Era lo normal de la época. Es lo normal de todo creyente, de toda mujer creyente. Debería ser lo normal en esta época de toda señorita cristiana temerosa de Dios. Debería ser virgen. Y ella dice: pero ¿cómo? Si yo soy virgen y no conozco varón, ¿cómo es posible esto? Claro, ella se iba a casar, y el ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces la revelación es que no es
no es con ningún hombre, sino es que el Espíritu Santo va a hacer que en tu vientre se engendre un hijo de manera divina, milagrosa, y ese niño será un santo ser. Quiere decir que no iba a heredar la naturaleza pecaminosa de Adán, sino que iba a ser santo, perfecto e inmaculado. ¿Qué creen ustedes que el ángel se fue y qué creen ustedes que hizo María? ¿Salió a contarle a la mejor amiga? No. ¿Cómo es que dice el dicho? Pueblo pequeño, infierno grande. Al parecer María se quedó callada, no dijo absolutamente nada. Y por la historia que sabemos, lo siguiente que ella hizo, versículo 39, en aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Bueno, en los versículos anteriores se cuenta que Elizabeth, su prima, que era de avanzada edad y no podía tener hijos, se dio el milagro de que iba a nacer un niño. ¿Quién fue? Juan Bautista. Juan Bautista. Y se le profetizó que iba a ser un gran profeta. Entonces María le dice el ángel que va a quedar embarazada. Seguramente quedó embarazada cuando el ángel fue. Y ella lo que hace es correr donde Elizabeth, su prima, que vives en Judea. Entonces se va de Galilea en un viaje, dándole la vuelta a Samaria, porque no pasaban por Samaria, y se fue a Judea a visitar a su prima en las montañas. Huyó, se fue. Pero allá se encuentra con Elizabeth, y bueno, ustedes pueden leer la historia de cómo fue su encuentro y cómo el Espíritu Santo se manifestó tanto en María como en Elizabeth por los dos niños que estaban allí. O sea que Jesús es primo de Juan Bautista. Entonces, bueno, y leamos el versículo 56, dice, y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a casa. Entonces, cuando llega María a casa después de 3 meses, adivinen qué, la pancita ya estaba grandecita. Entonces, y adivinen quién lo notó primero, el prometido. El prometido, ¡ah, carambas! ¿Cómo habrá quedado José? Quedó pálido y empezó a imaginarse un sinnúmero de cosas. Le habrá preguntado a María con mucha delicadeza y cariño: tesoro, ¿qué pasó aquí? Seguramente le recriminó y muy furiosa, muy furioso, ¿qué pasó? Y ella le sale con una historia que dice que el Espíritu Santo. Entonces, pues obviamente José no era, creo que no era creíble, ¿no? No era creíble. Entonces, dice la Biblia en Mateo capítulo 1, en Lucas no se cuenta, pero en Mateo sí se cuenta, la reacción de don José. Don José, que era carpintero, era un hombre grandecito, dijo, se quedó pensando, entonces dice el versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, desposada quiere decir comprometida con matrimonio civil en la sinagoga, en el compromiso. Eso es lo que significa. Antes que se juntasen, o sea, todavía no vivían juntos, se halló que había concebido el Espíritu Santo. Versículo 10. José, su marido, como era justo, era un hombre temeroso de Dios, no era un mal hombre, no, al contrario, un buen hombre, temeroso de Dios, conocedor de las Escrituras, un creyente, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ahora, ¿qué opciones tenía José ante tal situación, según la ley de Moisés? De que encuentra a su prometida
embarazada. ¿Qué opción tenía según la ley de Moisés? Divorcio. Él tenía derecho a ir a donde el rabino y decirle, rabino, ella está embarazada y no es mío. Quiero el divorcio. Y el rabino llamaba a la mujer, seguramente la ponía en disciplina y hacía un proceso y concedía el divorcio. Esa era una opción que tenía José. Pero en ese sentido, ¿cómo quedaba María ante la familia y las personas de su comunidad en el pueblito allá en Nazaret? ¿Cómo quedaba? Muy mal. Fíjense ¿cuál es la palabra? Del sentimiento tan bueno de José, que José, ¿qué dijo? Dijo, lo mejor, yo no quiero dañarla a ella, no quiero que todo el mundo empiece a hablar mal de ella, prefiero que hablen mal de mí, me voy a ir, me voy para otra ciudad y me desaparezco. Así de esa manera manejo mi dolor, la cubro a ella y no, tan tierno, ¿verdad? Increíble esos sentimientos de este hombre. Realmente era un hombre temeroso de Dios y muy justo. Y entonces él planeó y dijo, listo, mañana hago mi maleta y me vuelo y no quiero saber nada, me voy para cubrirla a ella. ¿Y qué pasó? Se acuesta y se le aparece un ángel en sueños, dice ahí. En sueños, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella has engendrado del Espíritu Santo es. ¿Qué dijo José? Ah, carambas, esto es verdad. Ah, caray, me lo dijo un ángel. Y esto ya sobrepasa todo lo que es. ¿Y qué hizo entonces José? Nada. Organizó todo. Rabino, matrimonio ya. O sea, ya. Y organizó todo. Y dice la Biblia que inmediatamente recibió a María como esposa. ¿Cómo creen ustedes que habrá sufrido la pobre María en esa situación? Ella sabía lo que el ángel le había dicho, pero se fue por 3 meses porque no quería expuesta a chismes. Llega y pasa todo esto, pero José le dice, no, ya vente a vivir conmigo. Uf, qué descanso, ¿no? Para la pobre María. María, no, ya. Entonces lo recibió. Y dice acá, versículo 25, 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Qué significa aquí la conoció? Pero no la conoció. O sea, habla sexualmente. No tuvo relaciones con ella hasta después que Jesús nació. Eso significa que después de que Jesús nació, tuvo relaciones sexuales, o sea, ya no era virgen. Y además la Biblia nos habla de los hermanos de Jesús. Entonces María y José tuvieron más hermanos. Y ahí está una lista en Mateo 13, 55 y 56. Dice la gente, no es este Jesús, este Jesús luego no es el hijo del carpintero, no son sus hermanos fulano, no están sus hermanas con nosotros. Entonces José y María, como cualquier otra de las familias normales, tenían 8, 9, 10, 12 hijos. Y José y María tuvieron muchos más hijos. Entonces, para que entendamos que María no se quedó virgen para siempre, como lo enseña la religión tradicional católica, no es cierto, eso es una leyenda, porque la Biblia no nos dice eso, al contrario, nos dice eso. Y claro, la explicación que la Iglesia Católica da del versículo de Mateo 13, cuando dice no son sus hermanos y sus hermanas están con otros, no, de ahí se referían a primos, porque entre ellos se trataban como hermanos. Pues no es así, no es así.
Entonces, ¿qué pasó con el censo? ¿De dónde era José? Se fijaron que el ángel mismo le dijo, José, hijo de David. Ah, entonces, José era de qué familia? De la familia descendencia del rey David. Y por lo tanto, el lugar de su empadronamiento era ¿dónde? Belén, Belén. Entonces arranca, José y María arrancan de Nazaret en un viaje hasta Belén, es un viaje larguito. Ahora María está embarazada y está ya sobre los pasados los 8 meses, porque el censo se hizo en los días en que ya iba a tener al bebé. Entonces ya se imaginan ustedes a José haciendo el viaje con una mula llena de la ropa, las maletas, y otra mulita donde está María sentada, y a veces María, José, ya no puedo más, quiero caminar un poquito. Entonces el viaje no fue rapidito, un viaje lento, despacioso. María, José, tengo vómito, ay, José, estoy tan... Y el viaje fue lento. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque llegaron tarde a Belén. Llegaron tarde. Ya la mayoría de gente había llegado a Belén. Ahora, Belén era una población más o menos grande. Era una ciudad más o menos grande. En el Antiguo Testamento, Belén aparece por primera vez en Génesis. Desde Génesis aparece Belén. Y allí en Belén sepultó Jacob a su esposa Raquel. Recuerdan que Jacob tuvo 4 esposas, ¿verdad? Pero la más amada de él era Raquel. Y allá en Belén sepultó a Raquel. Y después encontramos otras menciones a Belén durante el Antiguo Testamento. Y David, el rey David, era de la familia, su familia vivía en Belén y era de Belén. Eso significa que José era de la línea directa de descendencia de David. ¿Y quién estaba en el reino en esa época? ¿Quién reinaba en Judea? Herodes. Herodes el Grande, ese que mandó matar los niños de Belén. Todo el alrededor de Belén ahí mandó matar todos los bebés de esa pequeña región porque se sintió amenazado, ¿verdad? Herodes era un hombre cruel, no era judío, pero gobernaba como rey sobre los judíos. Entonces, en la línea directa de descendencia del rey David, ¿quién debía ser el rey en ese momento? Por descendencia. ¿Quién? José. Si alguien hubiera investigado quién era en línea directa, el que debía sentarse en el trono en ese momento era ¿quién? José. Y José no sabía, o sí sabía, pero pues él estaba en una ciudad pequeña, era carpintero, una persona humilde. Además, reyes descendientes de David hace mucho tiempo no había. Se habían cortado los descendientes. Entonces, pues José sabía que era descendiente de David. No sé si él sabía que él tenía derecho al trono por la línea directa, pero el ángel le recuerda. Así que Jesús, hijo de José, legalmente, no físicamente, legalmente, era el que tenía derecho al trono. Era el Mesías prometido que tenía derecho al trono. ¿Es eso claro? Entonces, piensen, imagínense, José era el que tenía que estar sentado. Entonces él va a Belén al empadronamiento, Pero ¿qué pasó? Cuando llegan, ¿qué dice ahí? No había lugar en el mesón. ¿Qué era el mesón? El hotel del pueblo, el hotel más grande del pueblo. Belén era una ciudad importante, muy reconocida, muy antigua, había sido reconstruida varias veces porque había sido dañada por varias guerras, pero entonces allí, cuando llegan, todo el hotel está lleno. Ahora piensen en esto.
¿Cuál fue la manera que Dios usó para que Jesús naciera en Belén? Cuando José y María vivían en Nazaret. ¿Cuál fue la manera que Dios usó? Un decreto de un rey. ¿Cuánta gente se movilizó por ese censo? Todo el imperio, imagínense. Piensen en esto, para que Dios hiciera que José y María fueran a Belén y para que Jesús naciera en Belén, según la profecía, ¿qué movió Dios? Todo un imperio. Pensemos ahora en nosotros. Cuando Dios quiere hacer algo en mi vida, mueve el mundo entero para cumplir su voluntad en nosotros. Mueve el mundo entero. Pasan cosas. Nunca veamos situaciones alrededor nuestro que pasan. Catástrofes naturales o ¿cómo se llama? Desplazamientos forzosos o lo que sea. No lo veamos como algo malo. Cuando el creyente conoce a Dios, ¿sabe qué cosa? Que Dios está manejando eso para cumplir su plan en mí. Y que Dios a veces permite. Movió todo un imperio solo para que José y María tuvieran que ir a Belén a empadronarse allí para que Jesús naciera en Belén y se cumpliera la profecía. Ahora, cuando llegan al lugar, cuando llegan a Belén no hay lugar. Entonces, ¿qué hacen? José, ya se imaginan a José buscando dónde. Llega al hotel, no hay nada, está todos. Señor, ¿y dónde? No hay más. O sea, Belén está lleno, hay mucha gente, está lleno. En el Oriente Medio, esa es una cultura que es muy hospedadora. Es una cultura de casas abiertas, que era normal hospedar, recibir gente y darle comida, darle una cama. Eso era lo normal. Por ejemplo, encontramos a Lot. Lot recibió unos ángeles, ¿se acuerdan? Y él los hospedó. Y unos hombres de la ciudad donde él vivía, en Sodoma, quisieron violentar a los dos hombres que habían llegado y que estaban bajo el techo de Lot. ¿Han leído esa historia, verdad? Y Lot, si recuerdan, le dijo a los hombres que él prefería entregarle las hijas y no sus huéspedes. Imagínense el honor y la responsabilidad que se generaba, que los huéspedes estaban por encima de su propia familia. Ese era el sentimiento de hospedar. Y Abraham también, ¿verdad? Recibió huéspedes, también unos ángeles, que él hospedó, les dio comida sin saber que eran ángeles. Después se enteró que eran ángeles. Entonces esta es una sociedad donde hospedar era algo que salía del corazón. Y entonces, ¿qué creen ustedes que hizo José? Después de que le dijeron en el hotel que ya no había cupo, ¿qué creen que hizo? Como opción para su esposa, que estaba bien barrigona, bien. ¿Qué creen que hizo? Pues tocar en puertas, ¿verdad? En las casas. ¿Y qué pasó? Nadie abrió la puerta. No había. No sé si no quisieron. No sé si todos tenían familiares que habían venido para empadronarse y las casas estaban llenas, posiblemente. No lo sé, pero nadie abrió la puerta. Y miren acá, alguien se perdió la oportunidad de que Jesús naciera en su casa. Piensen en eso. Alguien se perdió la bendición de que hubiera alguien dicho, venga, sí, le doy posada en mi casa, y se perdió la oportunidad de que Cristo naciera en su casa. Qué increíble, ¿verdad? Y ese es el título que le puse a este mensaje. ¿Quién se perdió el privilegio de hospedar a Jesús? Porque alguien
había podido tener al Señor Jesús. Y entonces, como no encontró, ¿cuál fue el único remedio? ¿Cuál fue la única opción que hubo? Pobre José. Un pesebre. Un pesebre. Ahora, les explico qué era un pesebre. Un pesebre, no es un establo bonito, con puertas y todo eso, no. Un pesebre en esa época era una cueva en la montaña, o una hendidura en la montaña, donde se metían y se guardaban los animales, fuera de la ciudad o en los alrededores de la ciudad de Belén. En la ciudad de Belén no había establos, estaban afuera. Entonces, José no tuvo más remedio que irse con sus dos mulitas, María y sus maletas, ¿y qué? Y pedir permiso y meterse en una cueva donde había animales, Según los estudios arqueológicos, se cree cuál fue la cueva donde nació Jesús. Se cree cuál fue la cueva donde nació Jesús. Y en el año 326 después de Cristo, se construyó una iglesia sobre esa cueva, que se cree fue la cueva donde Jesús nació, y se llama la iglesia de la Natividad, que existe hasta el día de hoy, y que es un lugar obligado para todos los que van a Israel en su caminata, ir a la iglesia de la Natividad, se llama así, construida sobre las cuevas donde se cree nació Jesús, y son unas cuevas en las afueras de la ciudad de Belén. Entonces, ¿Jesús dónde nace? En una cueva, donde pesebre se le llamaba a esa cueva, donde se guardaban los animales. ¿Quién era Jesús? El Hijo de Dios. ¿Quién era Jesús? El creador del mundo. ¿Quién era Jesús? El Rey de Reyes. Y no tuvo quien lo recibiera. No encontró una casa, alguien que lo recibiera. ¿Y dónde nace? En un pesebre. ¿Eso qué muestra? Muestra lo que Dios hizo por ti y por mí. Se humilló hasta lo más bajo. Se identificó con las personas que viven en la calle, porque nació en la calle, casi en la calle, en una cueva. Se identificó con la condición humana más deplorable que pueda haber, y nació como el más humilde de todos los hombres, y no hubo lugar para él en un hotel, y no hubo lugar para él en una casa de alguien que perdió el privilegio de hospedar a Jesús. La hospitalidad es una de las virtudes que Dios alaba. Pablo en Romanos 12:13 exhorta a los cristianos a practicar la hospitalidad. En 1 Timoteo 3:2 se dice que uno de los requisitos para ser un pastor, un anciano de una iglesia, obispo, pastor, anciano, obispo es la misma palabra para la misma persona. Una de las cualidades que se le pide, requisitos, que sea hospedador, que tenga la casa de su puerta abierta para recibir cualquier persona. Igualmente los diáconos, en 1 Timoteo 5:10 se dice que solamente se reconozca diácono en la iglesia a alguien que haya sido un buen hospedador. Es decir, que hospedar es una muestra de generosidad, de recibir al débil, o recibir al necesitado, o simplemente una casa donde se recibe cualquier persona y se da cobijo, abrigo. En Hebreos 13:2, que lo voy a leer, Hebreos capítulo 13, porque es un versículo muy importante en este tema de la hospitalidad. En Hebreos 13:2 dice, bueno, el 1, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Ah? ¿Qué tal?
que alguien que tú puedas hospedar sea alguien, un ángel de Dios o un mensajero de Dios o un hombre de Dios. En nuestra casa nos ha gustado hospedar siempre, recibir la gente, y a través de los años hemos gozado de la bendición de poder hospedar grandes hombres de Dios que han bendecido nuestras vidas, que hemos tenido oportunidad de escucharlos en la mesa, comiendo con ellos y recibir palabras, y hemos sido impactados grandemente en nuestra vida por eso. En la sociedad occidental no se practica la hospitalidad, es muy poco, muy poco. Y en la sociedad moderna, pospandemia, menos. La pandemia nos dejó una idea de cerrar las casas y no permitir el acceso a nadie. Tenemos una vecina ahí en nuestro conjunto que después de la pandemia quedó tan psicosiciada que ella no deja entrar absolutamente nadie a su casa. Y cuando yo la saludo, ella me habla de lejos. Quedó con... Entonces, en el mundo occidental de por sí no es hospedador. Pero pospandemia, peor, las puertas se cerraron de las casas. Y claro, tú no vas a recibir cualquier persona desconocida por seguridad, claro. Eso también es responsable. Pero cuando sabes quién es o qué necesita. Hace poco un anciano de una iglesia me contaba que recibió un equipo de hermanos que venían del exterior para hacer un trabajo evangelístico y me dijo, sufrí mucho buscando dentro de la congregación personas que recibieran en sus casas a este equipo que venía. Hasta el punto, me decía el anciano, que le tocó finalmente conseguir colchones y poner en el piso colchones de su ¿cómo se dice? De su sala para poder. Este es un tema que a mí me duele, que la sociedad moderna se ha cerrado, pero más me duele cuando eso pasa en nuestra congregación, donde como familias no tenemos puertas abiertas para recibir a otros y nos perdemos la bendición de recibir a otros. Entonces termino con un reto que les voy a dejar. Un reto de Dios, no mío, un reto de Dios. Durante las novenas navideñas, las novenas son de origen católico, pero los cristianos las usamos como una oportunidad. Entonces, durante estas novenas, yo voy a dejar el reto de que cada familia a la iglesia invite a otra familia a la iglesia. Porque no hemos sido muy hospedadores entre nosotros. No, se ha perdido mucho eso. Y la ciudad y las muchas actividades nos absorben, ¿verdad? Pero entonces mi reto es, no se pierda la bendición de invitar a alguien, una familia, a tu casa. Y no tienes que preparar pavo. No tienes que hacer grandes cosas. Una comida sencilla. La comida que comen todos y compartirla. Entonces el reto que voy a hacer es que invita a una familia y celebren la novena cristiana, vamos a decirlo, no católica, la novena cristiana. ¿Qué quiere decir la novena cristiana? Comparta con esa familia un tiempo de canciones cristianas, de estos himnos de Navidad. Prepárelos, himnos de Navidad. Búsquese unas lecturas de la palabra de Dios sobre la Navidad. Compartan el significado, el verdadero significado de la Navidad. Oren juntos, coman juntos y charlen juntos. ¿A quién le gustaría aceptar ese reto de Dios? Aquí ya estoy viendo un montón de manos. Ahora, si tú eres una persona sola, dice, pero yo ¿cómo hago? Pues júntate a otra persona sola, invita a 2 o 3, y si no tienes un lugar, dice, no, es que me da pena traerlo a mi casa. O como una hermana me dijo hace poquito, es que vivo en un cuartico muy pequeñito donde hay una sola cama y no cabemos los 3, no cabemos 3 ahí. Bueno, pues entonces
invitemos a la persona a la casa de ella. O encontrémonos en algún sitio. O sea, seamos creativos para hacer hospitalidad. No le pongamos trabas. No, es que yo no conozco mucha gente acá en la iglesia. No, no importa, pues de eso se trata, de hospedar al que no conozco. Entonces les dejo ese reto como cosa práctica hoy de aplicar el versículo que dijo, váyase con ese versículo en la mente, y no hubo lugar para ellos en el mesón. No hubo lugar para ellos en el mesón. Y no se pierda esta oportunidad. Bueno, y si puede, aprovechando la visita de unos hermanos de la iglesia, pues invite a unos familiares, invite a unos amigos a compartir juntos. También se puede. No necesariamente tiene que hacerlo, pero si puede, hágalo y así aprovechamos la visita. No se pierda la bendición de hospedar a alguien. Y a mí me gustaría, personalmente, que si alguien ya tomó una decisión, por ejemplo, hoy al terminar aquí tomándonos el tinto, y usted se acerca de una vez a alguien a quien Dios puso en su corazón y le dice, hermano, hermana, y su familia, me gustaría invitarlos conmigo, pues hágalo de una vez. Pero yo les voy a pedir que a mi WhatsApp internamente me digan, invité a fulano de tal, ¿vale? Me gustaría saberlo, porque quiero saber quiénes invitaron y quiénes están por invitar. ¿Quiénes se quedaron sin que sean invitados? Bueno, entonces si podemos hacer eso, sería muy hermoso. ¿Qué les parece el reto? ¿Lo aceptan? Ese es un reto del Señor, un reto del Señor. El Señor les bendiga.